Súper. Ahora sí, muy buenas noches a todos ustedes. Les saluda su amigo Eduardo Domani desde Cancún, México. Y pues en esta ocasión me toca ser el anfitrión y compartirles esta capacitación de Bitcoin Training, hoy le puse de título De la especulación a la adopción mundial. ¿Qué está pasando en el Bitcoin en este año 2025? Y bueno, voy a hablar obviamente en la primera parte de lo que es el Bitcoin como tal y no se pierdan, no se me salgan de la sala porque al final les voy a compartir información súper valiosa de lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la Fed, con el tema del paro nacional, veámoslo así, cierre de gobierno tal cual que está sucediendo en estos momentos, y cómo está impactando todos los mercados, ¿eh? O sea, no solo el mercado de cripto, sino todos los mercados, pero lo que viene también después. Es súper importante que estén hoy en día informados, aunque uno viva en otro país, sabemos que Estados Unidos es prácticamente la economía que mueve el mundo y lo que pasa ahí, pues obviamente afecta a los demás mercados. Entonces, vamos a dar inicio de manera suave para las personas que no conocen mucho del tema, pues desde inicio, qué es Bitcoin, para qué sirve, por qué ha venido a revolucionar literalmente el mercado financiero y posteriormente vamos a dar noticias más actualizadas. Ok, entonces, primero que nada, para entender el Bitcoin tenemos que entender cómo ha evolucionado el dinero. Todo ha evolucionado en esta vida y también el dinero, ¿sí? Así como han evolucionado los productos, el comercio, la electrónica, el dinero también ha evolucionado. Y pues hace siglos, la forma en cómo interactuamos a través para obtener bienes y servicios era a través del trueque, ¿no? Intercambiamos como la imagen, ¿no? Una vaca, un cerdo, una gallina, para poder prácticamente suministrarnos nuestros servicios o nuestros bienes o simplemente alimentarnos, ¿no? Posteriormente, pues surge el metal precioso de oro como método de intercambio, porque obviamente ya existía desde principios de la humanidad, pero se empezó a utilizar como el trueque, ¿no? Pero ya con oro, tal cual. Luego vino la moneda metálica, que prácticamente es pues la forma en cómo se expandió la forma de transaccionar a nivel mundial. Luego vino el papel moneda, o los billetes, y después vinieron las tarjetas plásticas. De hecho, primero salieron las tarjetas de crédito y luego las de débito. Y hoy en día yo creo que todos en algún momento tenemos tarjetas plásticas, ¿no? Pero también luego vino una evolución del dinero electrónico. Es decir, pasamos de las tarjetas al dinero electrónico, donde hoy yo creo que todos en el mundo tenemos una aplicación en nuestro banco, no importa en qué país te encuentres, pero básicamente ya a veces no necesitas ni sacar la tarjeta desde tu banca, simplemente acercas el teléfono y boom, puedes hacer el pago directamente con dinero electrónico. Y luego vino el mercado de las criptomonedas. Estamos hablando de que el mercado de las criptomonedas surgió prácticamente en el 2008, que surge el Bitcoin, y a partir de ahí prácticamente llevamos 15, 17 años ya de transformación financiera, porque esto ha venido a evolucionar la manera en cómo se usa el dinero. Ahora bien, no podemos hablar de criptomonedas sin antes hablar del dinero fiat. Cuando hablamos del dinero fiat, hablamos del dinero de cada país, es el dinero tradicional, como lo conocemos. Llámese dólar americano, el euro, en el caso de aquí, pues el peso mexicano, el peso colombiano, el peso argentino, en fin. Y lo que ha sucedido, vamos a hablar de dólar como tal, porque americano, porque obviamente, como les comenté en un inicio, pues obviamente es la moneda que rige prácticamente la economía a nivel mundial. Y bueno, ahí trae su pelea fuerte con China, pero hoy en día sigue siendo Estados Unidos el poderoso, ¿no? Entonces, lo que pasa en Estados Unidos afecta a todos los mercados. Entonces, imagínense, si en el caso del dólar en el último siglo ha perdido más del 95%, ¿qué no ha pasado en todos los demás países? Así de simple. Y bueno, pongo el ejemplo desafortunadamente de Argentina, porque de entrada, pues la mayoría de la gente que está aquí conectada son de Argentina, y no me dejará mentir. Es más, me gustaría que alguien pusiera en el chat cuál es la inflación del último año que han vivido en Argentina. Tan solo del último año. Si alguien tiene el dato, se los agradecería. Yo no lo tengo, pero si alguien lo tiene y lo quiere compartir, se los voy agradeciendo. ¿Cuánto ha sido la inflación del último año, tan solo en el último año en su país? A ver si alguien quiere poner, vamos a ver qué tanto saben del tema. Todos se han dado cuenta que todo está más caro, pero yo quiero saber cuánto ha crecido la inflación. ¿Alguien tiene el dato? ¿10%? ¿20? ¿30? ¿50? ¿Nadie tiene el dato en Argentina? 32% dice, perfecto, excelente, súper, excelente, 25%. Bueno, imagínense 25% de inflación. Quiere decir que tu dinero al principio de año varía, voy a poner el dato, 100 pesos y a finales de año vale 75, ¿no? O 70, ¿no?
O sea, y eso cada año. Imagínate en 10 años cuánto ha perdido de valor, o en 50 años, o en 100. Y eso sucede en todos los países. Yo puse el ejemplo de Argentina, pero podemos poner el ejemplo de Venezuela y igual se va, ¿no? O sea, fuertísimo, ¿no? Y en todos los demás países es lo mismo. En unos más, en otros menos, pero el dinero como tal ha perdido valor. ¿Por qué? Porque el dinero es ilimitado. O sea, el dinero fiat es ilimitado. Entonces, el gobierno siempre está imprime cantidades exorbitantes de dinero y obviamente eso hace que el dinero pierda valor con el paso del tiempo. Aparte, aunado muchos otros factores políticos, ¿no? Y económicos. Vean, aquí les voy a poner escuchen este video, cuánto dinero fiat se produce diariamente. Escuchen estas cifras, les va a volver loco las cifras. Every day, the Fed prints an average of $465 million. That's 26,000 shipping containers a year, created out of thin air. Maybe that's why the dollar loses value over time. But there's one thing they can never print more of: Bitcoin. At the size of a quarter, this is all there will ever be. Shouldn't a store of value hold its value? Ya, fíjense cómo en un video cortito ponen una gráfica de 26,000 contenedores equivaldría a todo lo que se imprime en un año de dinero. Y en el Bitcoin, en un contenedor traes todo. Esa es lo que ven la proporción que hay de dinero fiat en el mercado. Y hablo de Estados Unidos. Imagínense lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La moneda fiduciaria, llámese cualquier país, cada día se está devaluando más. Y el Bitcoin, al contrario, va redefiniendo su valor cada 10 minutos, porque cada 10 minutos se producen hoy 450 Bitcoin, ¿sí? Todos los días. Cada 10 minutos 3.125 Bitcoin y prácticamente es un bien escaso porque solamente va a haber 21 millones de monedas. Dice, el dólar estadounidense ha perdido el 98% de su poder adquisitivo desde 1971. Curiosamente, en 1971, para los que no saben, el dólar perdió ¿cómo se llama? Su paridad con el oro. Es decir, el dólar estaba respaldado por oro. Y en 1971 el presidente Richard Nixon desvincula el patrón oro del dólar y a partir de ahí ha perdido un 98% de valor. Y estamos hablando de que han pasado que 50 años, ¿no? Entonces, la desaceleración del dólar como tal es una realidad. Déjenme checar el chat nada más para... Ok, dice Cristian, antes era peor la inflación. Sí, 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 esperamos que no siga así. Ahora, ¿qué ha pasado porcentualmente con el Bitcoin? Solamente como dato estadístico, ¿eh? Y ahorita vamos a profundizar. El crecimiento porcentual desde que se creó el Bitcoin, y ahorita vamos a ver sus características. Ahorita quiero que presten atención al precio original del Bitcoin, que era de 0,05 centavos. La primera transacción en el 5 de octubre del 2009, un dólar equivalía a tener 1.309 Bitcoin. 1.309 Bitcoin. O sea, 0.0000764 dólares. O sea, nada, señores. Eso valía un Bitcoin. Hoy, bueno, ahorita ha corregido un poquito el precio, pero cotiza arriba de 100,000 dólares. Eso equivale a 15 millones por ciento de crecimiento. O sea, una locura lo que ha crecido el precio del Bitcoin como tal, ¿no? Entonces, aquí algunos datos interesantes. Imagínense, pasó de 0.00764 a más de 100,000 dólares. Vamos a redondear. Ahorita está en 100,000, ya estuvo en 120, 125. En el caso, cuando hice estas láminas, estaba en 116. Ahorita tuvo una pequeña corrección o una bajadita normal por toda esta situación que al rato voy a compartir de todo lo que está pasando en Estados Unidos, de todos los mercados. Pero independientemente de eso, en los últimos 15 años, mencióname un activo que haya crecido proporcionalmente de la misma manera que ha crecido el Bitcoin. Y te digo algo, no existe ninguno. No existe ningún otro activo de inversión que en los últimos 15 años haya tenido un crecimiento porcentual comparado con eso. Entonces, imagínate, si el dólar la moneda de tu país tan solo en un año ha perdido 30%, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Ha perdido un 300%, 500% o tal vez 1,000%, y el Bitcoin ha crecido 15,000 millones%. Yo te diría, ¿dónde tienes que voltear a ver? ¿Qué es lo que tú tienes que tener? ¿Dólares o los pesos de tu país o Bitcoin? Tan solo con estos datos, ¿eh? Ahora, oye, no, Eduardo, mejor invierto en bancos, ¿no? Estás invirtiendo en bancos que te dan, de entrada, fíjate nada más, estás invirtiendo en dinero fiat en el banco y el banco te da 2%, 3% al año y pierde el 30% por inflación. O sea, ¿realmente estás ganando cuando inviertes en el banco? Puedes estar hasta perdiendo dinero.
por por esta situación de la inflación. Mientras que en el caso del Bitcoin, el dinero se ha ido revalorizando año tras año, ¿sí? Año tras año. Tan solos con estos datos, a veces no necesito explicarte mucho qué es el Bitcoin para que entiendas lo que está pasando a nivel mundial. Esto tiene que ver con temas económicos, así de simple. Ahora, ¿qué pasó con el Bitcoin y por qué ha venido a revolucionar el mercado financiero? Porque el Bitcoin lo que hizo fue eliminar, escúchalo bien, intermediarios. El banco es un intermediario, señores. El banco es un intermediario que al final de cuentas sirve para poder enviar dinero a un emisor y a un receptor, pero es un intermediario. Y los gobiernos también al momento de imprimir dinero. Vea la primera lámina que te presenté, cómo tenías un bien o un servicio antes en la antigüedad. Eh, Intercambiabas tú directo con una persona, oye, te doy mi vaca y tú me das un cochino y te doy vegetales y tú me das arroz. O sea, era un trueque, no necesitabas ningún intermediario. Pero bueno, vino el gobierno, empezó a regular y y todo lo que ha pasado. Entonces, el Bitcoin viene nuevamente a regresarle el poder a las personas para que puedan enviar dinero de persona a persona sin necesidad de utilizar un banco y un gobierno. Fíjate las características principales que tiene el Bitcoin. Es descentralizado. No depende del gobierno, ni del gobierno ni del banco. Es anónimo. Nadie sabe que tienes Bitcoin a menos que andes compartiendo tu wallet por todos lados, ¿no? Y aún así, solo aparecen códigos, ¿ok? Es seguro. No se puede clonar un Bitcoin o hackear un Bitcoin como tal, ¿no? Te podrán hackear una billetera, que es diferente, ¿no? Pero hackear el Bitcoin como tal no se puede, porque está pegado, no voy a hablar en términos técnicos, pero básicamente son millones de máquinas conectadas que están produciendo Bitcoin. Para poder hackear un Bitcoin tienes que hackear las últimas 20 millones de máquinas que hay conectadas, ¿no? Es escaso, esa es una de sus características importantes. Solamente van a haber 21 millones de monedas en el mundo. Imagínate, un contenedor, haciendo alusión al videito que puse al inicio, un contenedor contra 26,000 contenedores. Eso es escasez, por eso vale mucho. Es volátil, eso también permite obviamente que podamos ganar buenas rentabilidades o recompensas, rendimientos. Es rápido y transfronterizo. Tú puedes enviar un Bitcoin en cuestión de segundos o minutos de China a Argentina, de Argentina a Hong Kong, de Hong Kong a Dubái, de Dubái a México, a Colombia, donde sea, no importan las fronteras, ¿sí? Y pasa así, no tienes que esperarte semanas para que te prueben la autorización de tu dinero, el propio banco, ¿no? Y obviamente tiene privacidad financiera. Ahora, aquí hay un pequeño resumen déjame ver, sí, ok. El dinero fiat, como la moneda de tu país, puede ser falsificado. Las criptomonedas no se pueden falsificar gracias a la tecnología. Las transacciones del dinero, de la moneda tradicional, son lentas y a veces con comisiones muy elevadas. ¿Quiénes se los cobran? Los intermediarios, ¿no? En el caso de las criptomonedas, las transacciones son rápidas, son seguras y con muy pocas comisiones. El dinero fiat es centralizado, es decir, el banco y el gobierno tienen el poder, además de crear dinero de la nada. Las monedas son descentralizadas, no existe ninguna entidad o gobierno que lo controle, ¿ok? Eso es importante. Fíjate que dice Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, el sistema financiero moderno está roto, es lento y caro. Si los bancos no están atentos a lo que se avecina, se extinguirán en 10 años si no adoptan Bitcoin y criptomonedas. ¿Y qué crees? Los bancos ya lo están adoptando. No solo lo están adoptando, sino que ahora inclusive le dicen a sus inversores, sus clientes, guarda tus Bitcoin conmigo. Yo te vendo Bitcoin y yo te los guardo, ¿no? Imagínense lo que está pasando ahora. No se quieren quedar fuera del pastel, quieren llevarse una gran rebanada del pastel. Ahora bien, históricamente, ¿qué ha pasado? De 0.00076 centavos a más de 110,000, 120,000, ahora está en 100,000, no importa, pero ha crecido todo eso, es lo que ha pasado históricamente. Y si tú ves la gráfica, si tú lo ves a corto plazo, quieres ver la gráfica de una semana, vas a decir, oye, el Bitcoin ya bajó de precio, ¿qué ha pasado? Se desplomó, o sea, 15% y ya están chillando muchos, ¿no? Ve el contexto a mediano plazo, porque mediano plazo son 15 años, ni siquiera es un largo plazo de 50, 15 años. Y mira lo que ha pasado. Te vuelvo a retirar, no existe ningún activo que ha crecido tanto como el Bitcoin en toda la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Mira las proyecciones. Apenas estamos en la tercera, cuarta proyección o predicción cumplida. Ve todo lo que los expertos opinan de hasta dónde puede llegar.
Se habla de precios de 130,000, 140, 150, 250,000, medio millón, 1 millón. Y hay personas que opinan que ya va a valer, puede llegar a valer 1,5 millones de dólares, ¿ok? En los siguientes años, se habla del 2030, en los próximos 5 años, veámoslo así. Estoy seguro y convencido que va a llegar a esos precios, ¿ok? Va a llegar a 250,000, va a llegar a medio millón, va a llegar a 1 millón de dólares por todo lo que está pasando que ahorita los voy a compartir. Ahora, ¿cuáles son justamente esos factores que van a hacer que eso suceda? Primero, la escasez del producto. El Bitcoin es un, velo como producto. Solamente van a haber 21 millones de monedas. ¿Cuánto dinero hay en el mundo? O sea, ni sé la cantidad, ¿no? 8,000 billones, una cosa así, una locura lo que existe, ¿no? El Bitcoin representa una pequeña participación de nada de todo el dinero que hay en el mundo. Entonces, eso al mismo tiempo lo hace valioso, porque hay pocos. A veces me gusta poner el ejemplo. Imagínate que estuvieras en una sala donde, bueno, por ejemplo, absurdo, ¿no? Que estuvieras en una situación crítica de que tuvieras que hacer una llamada de emergencia. Todos tienen una situación de emergencia en una sala de 10 personas, estás concentrado y solo existe un teléfono. Y la persona que tiene el teléfono dice, lo vendo al mejor postor. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para tener ese teléfono? Todo lo que pudieras, ¿ok? Pero ¿qué pasa si estamos en una sala donde hay 10 personas cerradas, todos están en una situación de emergencia y necesitan hacer una llamada de emergencia, pero hay 50 teléfonos? Pues, si me explico, cada quien puede agarrar 5 o 10 teléfonos al mismo tiempo. Es decir, pierde valor cuando hay mucho y cuando un producto es escaso agarra valor. Esa es la lógica de la oferta y la demanda, la ley de oferta y demanda, el principio básico de economía. Lo mismo sucede con el Bitcoin, solamente hay 21 millones de monedas, por lo tanto es un bien valioso solo por su escasez, ¿ok? Tan solo por ese primer factor es valioso. Ahora, ¿qué ha pasado? Cada 4 años se reduce su producción y cada vez es más escaso, ¿ok? Ahorita ya se produjeron más de 20 millones de Bitcoin, todavía quedan por producir 1 billón de Bitcoin, 1 millón de Bitcoin y ese Bitcoin, ese millón es súper valioso y cada 4 años se va reduciendo su producción porque así está el protocolo y ese proceso de reducción se conoce como halving. Cada que ocurre un halving, el precio sube y sube y sube. Tan solo en el último que estamos ahora, que empezó en abril del año pasado, que fue cuando se hizo la reducción, no tengo la cifra correcta, pero a lo mejor el Bitcoin estaba en 50, 60,000 dólares aproximadamente. Hoy está en más de 100,000, ya creció un 100%, por así decirlo. La estimación es que de aquí al 2028, que viene el próximo halving, pueda crecer un 300%. ¿Qué significa eso? Que puede llegar a valer 200,000 dólares, ¿no? O 250,000. ¿Ok? Esas son las proyecciones de expertos como hacen un montón de análisis. ¿Ok? ¿Cuántos Bitcoin quedan por extraer realmente? 1 millón. Poquito más de 1 millón. Ahora bien, la gente piensa que va a haber 21 millones de monedas, pero eso es falso. ¿Por qué digo que es falso? Porque realmente solo van a haber como 15 millones. ¿Por qué? Porque escúchalo bien, hay más de 2,700,000 Bitcoin perdidos. ¿A qué me refiero con perdidos? Personas que cuando surgió el Bitcoin, extrajeron Bitcoin de la nube, compraron computadoras, pero perdieron sus llaves de acceso, tiraron la computadora, no se acuerdan de sus contraseñas. Y hay más de 2,700,000 Bitcoin perdidos. De hecho, hay una historia en internet muy trágica, por así decirlo, de una persona que tiró su computadora en la basura y se ha pasado años tratando de encontrarla ahí en los recolectores, en el basurero, tal cual, porque tiene no sé cuántos Bitcoin y bueno, ya perdió esperanzas. Otro que ya hizo creo que 4 intentos para recuperar su contraseña y le queda uno y ya lo dio por muerto, ¿no? O sea, ya hay casi 3 millones de Bitcoin perdidos. Satoshi Nakamoto, el personaje que crea el Bitcoin, que se dice que es un seudónimo, tan solo él tiene 1,100,000. Nada más súmale ahí, hay casi 4 millones de Bitcoin, más los que tienen los grandes corporaciones. O sea, realmente en circulación va a haber 15 millones, señores, 16 millones. Entonces va a ser todavía más valioso. No son 21, van a ser 16 millones nada más. Y fíjate qué pasa, las instituciones financieras más importantes del mundo como BlackRock, fíjate esta nota, es de octubre del 2017. De hecho, yo empecé a estudiar el Bitcoin en septiembre, octubre del 2016 y en enero del 2017 compré el primer Bitcoin. Cuando yo compré el Bitcoin, a los meses, de hecho ese mismo año, a pesar de que el Bitcoin estaba subiendo en octubre, Larry Fink, el director de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, decía, Bitcoin simplemente muestra cuánta demanda de lavado de dinero hay en el mundo.
O sea, imagínate, los comentarios de Fink se produjeron justo después de que el director ejecutivo de JP Morgan, ¿sí? JP Morgan, Jamon Dimon, llamara estúpidos a quienes poseen la criptomoneda. Así, ¿no? Tal cual. Imagínate que el dueño o el director del fondo de inversión más grande del mundo dice Bitcoin es lavado de dinero y el JP Morgan dice estúpidos si tú estás invirtiendo en cripto. O sea, imagínate lo que estaba pasando ese año y el Bitcoin ya estaba sobre los $6,000 en ese momento. Y la gente llamando que esto era una estafa tal cual. O sea, así tal cual. Fíjate qué pasa unos Si años tienes después. miedo de la Unos años después, en el 2020, en diciembre del 2020, 3 años después, ya decía, decía ya este personaje, Bitcoin podría evolucionar hacia un mercado global, captando la atención e imaginación de los millennials. También mencionó que era algo real y reconoció. Todavía presentaba desafíos, pero tenía potencial. No quería dar su brazo a torcer. Pero en el 2024 cambió totalmente su postura. Afirmó, mi opinión de hace 5 años estaba equivocada. Ahora considero que el Bitcoin es un instrumento financiero legítimo y lo veo como una forma de diversificación de portafolio y un refugio, escúchalo bien, en tiempos de incertidumbre. También lo comparó con el oro digital, destacando cómo puede servir como alternativa en escenarios donde las monedas nacionales se devalúan o hay déficits fiscales. ¿Te hace ruido eso? ¿Te suena lo que te comenté al inicio? En enero del 2024 dice, fue más allá. Bitcoin es más grande que cualquier gobierno. Wow. Actualmente ahora BlackRock lanzó su ETF de Bitcoin Spot y Share Bitcoin Trust en enero del año pasado. Desde entonces llevan miles de millones de dólares en activos y su posición en el mercado es súper relevante. Y mira lo que dice ahora. Escucha este audio de este video. Si tienes miedo de la devaluación de tu moneda o temes por la estabilidad económica o política de tu país, podrías tener un instrumento de alcance internacional llamado Bitcoin que superará esos temores locales. Por eso soy un gran creyente en la utilización de eso como un instrumento. Entonces, si eso llega a ser cierto y quieres y ves que podría ser una cobertura adecuada contra tal vez valores o acciones tradicionales. Sí. La pregunta es, ¿podrías ver una asignación del 2% o 5%? Estuve con un fondo soberano esta semana y esa fue la conversación. ¿Deberíamos tener una asignación del 2%? ¿Deberíamos tener una asignación del 5%? Si todo el mundo adoptara esa conversación un poco, ya sabes, serían 500,000, 600,000, 700,000 por Bitcoin. O sea, fíjate lo que dice ahora. Ya le está apostando, no solamente cree firmemente en Bitcoin, sino que dice, si todos tuviéramos una pequeña parte de nuestro portafolio, un 2% de nuestro portafolio o 5 en Bitcoin, el precio del Bitcoin sería de $700,000, señores. O sea, imagínate lo que está diciendo uno de los personas más influyentes del mercado financiero. Ahora bien, aquí está el tema de los ETFs. Te decía, el año pasado los ETFs ya representaron una cantidad importante, empezaron a invertir miles de millones de dólares. Ahí está el ETF de BlackRock, que ingresó al club de los 10,000 millones de dólares. Luego se vino a Hong Kong, luego se vino a Australia, luego a Europa y tú. Estos señores va agarrando fuerza. La adopción institucional es evidente, ¿ok? Ya no puedes dudar de eso. De hecho, MicroStrategy, que es uno el director, por ejemplo, de Michael Saylor, director de MicroStrategy, en enero de este año tenía más de 400,000 Bitcoin. Hoy ha seguido comprando. Posee actualmente más de 650,000 Bitcoin, él solito, ¿sí? Y los ETF ya superan inclusive a la posesión de Satoshi Nakamoto. Entonces aquí está Michael Saylor, diferentes notas donde ha estado comprando. Y obviamente la expectativa que ellos tienen es increíble. Y mira qué está pasando. JP Morgan, los que decían que Bitcoin era una shit y que no servía, que eran estúpidos, ok, hoy en día dice el gigante mundial JP Morgan va a permitir a sus clientes institucionales usar Bitcoin y Ethereum como garantía para préstamos y operaciones financieras. Es decir, ahora no solo no habla mal de él, sino que dice, no, dámelo y te lo acepto como garantía y para poderte prestar y para hacer operaciones financieras. O sea, fíjate el cambio institucional que está pasando. Ahora yo te pregunto, cuando hay gente que simplemente opina del Bitcoin, eso no sirve, eso no es estable. Digo, a ver, brother, o sea, eres,
Está bien que seas ignorante, pero no demuestres tu ignorancia. O sea, disculpa que te lo diga de esa manera. O sea, si JP Morgan hace años criticaba y que obviamente manejan información financiera súper importante, ya cambió su postura. ¿Tú sigues aferrado a que esto no sirve o no es una estafa o porque viste una noticia de que eh, clonaron o le hicieron, no sé, hackearon una billetera y ya por eso no crees en Bitcoin? O sea, amplía tu contexto, abre tu mente un poquito, ¿ok? Y edúcate y fórmate. La adopción comercial, Electra, Tesla, Starbucks, ya todos aceptan criptomonedas. Métete a travala.com y tú puedes comprar cualquier viaje, crucero, hoteles, pagar con criptomonedas. No solo Bitcoin, Ethereum, Tether y otras más. La universidad en Bolivia puedes pagar, le están pagando a su plantel con criptomonedas y así hay muchísimos ejemplos. El Salvador, hace muchos, 5 o 6 años, instituyó el Bitcoin como moneda de curso legal. Hoy ya está anunciando que viene un banco de Bitcoin, y él sigue comprando un Bitcoin todos los días. Todos los días compra un Bitcoin, hasta donde sea. ¿Ok? Rumble, competencia directa de YouTube y valorada en 2.4 trillones de dólares, ahora lanza propinas en Bitcoin y Quito por sus 50 millones de usuarios. Señores, la adopción que está pasando con el Bitcoin es evidente. Paraguay empieza también a ser un territorio pro cripto, veámoslo así, porque El Salvador fue el que abrió el camino. El Salvador hoy en día tiene unas políticas amigables con el tema cripto, obviamente. Muchos, yo digo, es el Silicon Valley de Sudamérica, porque muchas compañías de tecnología se están yendo a El Salvador porque tienen residencia fiscal, estímulos fiscales, en fin. Y ahorita que se radicó inclusive el tema de la delincuencia, pues imagínate un país donde hay cero delitos, donde estás seguro, donde tienes estímulos, donde, fiscales para poder invertir en el tema de tecnología, pues quién no quiere irse para allá. This card doesn't give Ahora you bien, points. déjame pongo pausa a esto. Las tarjetas, Visa, Mastercard, que son los dos principales proveedores de tarjetas. ¿Qué pasa con una tarjeta de Visa y Mastercard? La comisión va de 1.5 a 3%, varía de acuerdo al país. La velocidad en que una persona cobra, acepta una tarjeta, un restaurante que acepta que le paguen con Visa, no crees que Visa le paga al otro luego, luego. No, se tienen que esperar días para que la compañía les transfiera el recurso. Hay un intermediario, por eso la comisión. ¿Qué pasa con Bitcoin si tú aceptas Bitcoin en tu negocio? La comisión es de 0.01, puede ser hasta 0.1. La velocidad es al momento y no hay intermediarios, ¿ok? Ahora bien, chécate este videito y te vas a ir de espaldas. Si tú, ay, me adelanté, perdón. Ay, discúlpenme, me adelantó. Ahí está, acá. Vean este video. This card Escúchalo. doesn't give you points or lock you in a system telling you how to spend them. No. The Coinbase One card does something different. It gives you back something of actual value, like the best performing asset of the last decade. Up to 4% Bitcoin back with every purchase. Turn everything you buy into Bitcoin. ¿Sabes qué es Coinbase? El exchange más importante de criptomonedas en Estados Unidos. ¿Conoces American Express? ¿Te suena el nombre American Express? Bueno, American Express se asoció con Coinbase para lanzar su tarjeta también de cripto. Señores, si eso no te convence, estás viviendo en la era prehistórica. ¿Ok? Cuarto punto, la adopción gubernamental. Al momento de entrar Donald Trump al poder, él como tal dijo, yo quiero que Estados Unidos sea el epicentro de las criptomonedas. Ahorita hay todo un tema político financiero que vamos a platicar al final, pero bueno, independientemente de eso, la política de Donald Trump es que Estados Unidos sea el epicentro de las criptomonedas en el mundial, y obviamente está haciendo leyes amigables con el tema cripto. Tan es así que se empezó a hablar del tema de la reserva estratégica de Bitcoin, y Cynthia Lummis, que es una senadora de Estados Unidos, es una de las impulsoras muy fuerte para que todos los estados de Estados Unidos tengan en sus reservas estratégicas Bitcoin, ¿ok? Y así como empezó Estados Unidos, luego salió Ucrania, luego salió Pakistán, luego salió Indonesia, los Emiratos Árabes, y ahora todo el mundo quiere tener en sus reservas estratégicas de gobierno, de fondos públicos, Bitcoin, ¿ok? Quinto punto, el valor como activo. En abril de este año, el Bitcoin se encontraba clasificado en el número 9. ¿Sí? Hoy, esta gráfica es de ahorita, de hoy la saqué, ya está en el número 8 y ha estado en el número 5, ¿eh? Ahorita, obviamente, por los precios bajó un poquito, pero lo que quiero ver es que ya está considerado el Bitcoin como dentro del top 10 de los activos de importancia. O sea, el oro es el activo más importante de resguardo del mundo, ¿estamos de acuerdo? Pero
Ya luego está, mira, Nvidia, que es la compañía de chips, todo esto que está creciendo estratosféricamente con el tema de la inteligencia artificial. Apple, Microsoft, Google, La Plata, Amazon y luego Bitcoin. La empresa de Arabia Saudita de petróleo está hasta abajo. Y abajo de esa está Tesla, Procter Gamble, Johnson Johnson, Visa, Mastercard, Nestlé, la que me quieras mencionar. Potencialmente en cuestión de capitalización del mercado, tienen menos capital que el propio Bitcoin. Y no te hablo de todo el mercado de criptomonedas, ¿eh? Te hablo solamente de Bitcoin para que veas la dimensión. Ahora, fíjate, ahora te acabo de decir que el oro es el activo de mayor importancia y que obviamente en épocas de crisis los inversionistas institucionales invierten en oro. Escucha lo que opina uno de los de compañías que tienen más oro en el mundo. We're the number one holder of gold in the world. And arguably, if you think of Bitcoin as a better version of gold, digital gold, why not allocate a portion of that reserve or rebalance a portion of that reserve to the better version? I think, there's just a lot more opportunity for growth and appreciation of Bitcoin than gold in the next couple of decades. So I think it's a wise decision. O sea, fíjate, los números de tendencia de oro ahora también quieren tener Bitcoin. ¿Qué está pasando con el oro en 2025? Tocó su rally hace unas semanas, llegó a estar en 4.200 tantos la onza, y históricamente lo que ha sucedido es que cuando el oro toca máximos y luego empieza a retroceder, el Bitcoin da una subida. Eso pasó en el 2020. Es posible que este año vuelva a pasar. De hecho, ahí están las gráficas comparadas. Cuando el tope del oro llegó al máximo, el Bitcoin había tenido un retroceso y ahora ha empezado un repunte que ahorita volvió a corregir, pero se espera una correlación interesante. Ahora, si comparamos bienes inmuebles o en Bitcoin, ¿en dónde es mejor invertir? No, obviamente invertir en bienes inmuebles siempre es muy bueno, pero no quiero que lo veas como que es inmuebles o Bitcoin. No, quiero que veas simplemente un ejemplo muy sencillo de porcentualmente que ha crecido más. Y aquí hay una gráfica, si dices, si un inmueble que en el 2016 costaba $288,400, tenías que tener 664 Bitcoin para comprar ese inmueble. 4 años después, el precio del inmueble se valorizó, tuvo una plusvalía, creció a 328,900, pero ya solo necesitabas 45 Bitcoin, ya no 600. Y 4 años después, el precio del inmueble $434,700 y solo necesitabas 6 Bitcoin. Hoy necesitas 4 nada más. ¿Sí? Entonces, comparativamente, el Bitcoin ha crecido mucho más que cualquier inmueble en los últimos 15 años. Así de simple. Ahora, con lo que te acabo de compartir, te queda clara la importancia de tener Bitcoin en tu portafolio de activos. Y si eso no te ha convencido, espérate al final que tengo noticias que te van a volar la cabeza. ¿Ok? Mírate qué dice Lynn Alden, autora de Broken Money. Cuanto más conocedor sea alguien de Bitcoin, mayor parte formará su patrimonio neto. Si tú te educas, si tú conoces lo que es Bitcoin, o sea, tienes que tener Bitcoin en tu portafolio. Hace años, la estrategia de los asesores financieros era invierte en acciones y en bonos. Vea que dice Jack Myers, está muerto ese modelo, está muerto. O sea, hoy la gente, si tú dices invierte en acciones y bonos, dice, no, espérame, hay otros mercados. La inteligencia artificial, criptomonedas, o sea, hay otros mercados que están creciendo muchísimo más. Y dice el fundador de Latin Conference, en este punto, quien no tiene al menos, fíjate, 20% de su riqueza generacional en Bitcoin está viendo otra película. Estás en el mundo aislado. Y ese porcentaje debe ser mayor mientras más cerca estés de transferirla. Los que ya tomamos de 50 años para arriba, tenemos que tener más capital porcentualmente en Bitcoin. Los que tienen menos tienen chance todavía, pero ya están para allá, señores. Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Ok? Bitcoin es la única mercancía universalmente reconocida. Si permitimos que los bancos en Estados Unidos usen Bitcoin y lo... Perdón, lo voy a poner otra vez. Este es Michael Saylor, el Bitcoin dueño de es la única MicroStrategy. mercancía universalmente reconocida. Fíjate lo que dice él en esta entrevista, presta mucha atención a todo el enfoque, a la visión que él tiene acerca del cripto. Él se le conoce como uno de los maximalistas de Bitcoin, así le dice a las personas que creen fielmente en Bitcoin. Bitcoin es la única mercancía universalmente reconocida.
Si permitimos que los bancos en Estados Unidos usen Bitcoin y lo custodien, lo vendan, lo compren y otorguen préstamos respaldados por él, si el gobierno de Estados Unidos comienza a tenerlo en una reserva estratégica, el beneficiario será América. Si pudieras hablar con el presidente Trump y decirle, esto es lo único que te diría que hagas para asegurar que Estados Unidos lidere el camino en el espacio cripto, ¿qué le dirías? Yo diría, él ya ha hecho lo primero, que es destacar a Bitcoin como reserva de valor, como oro digital, y poner el respaldo de Estados Unidos detrás de una reserva estratégica de Bitcoin. Lo segundo es apoyar la creación y la legislación de un camino legítimo para que los emisores en Estados Unidos puedan emitir tokens digitales, valores digitales y moneda digital. Porque si las empresas estadounidenses pueden crear esos activos digitales, nos convertiremos en los banqueros del mundo. ¿Cómo ves el futuro con Bitcoin, con las criptomonedas en general? ¿Dónde lo ves en 5, 10 o incluso 100 años a partir de ahora? Creo que las grandes tecnológicas van a adoptar Bitcoin, van a permitirte guardar tu Bitcoin en tu iPhone, en tu teléfono Android. Se integrará en el software de Microsoft, el software de Amazon, Google, el software de Apple. Creo que los bancos van a adoptar Bitcoin, así que tu banco te dará un préstamo respaldado por tu Bitcoin. Te permitirá comprar a Bitcoin por ti. Las compañías de seguros empezarán a respaldar Bitcoin. Creo que las familias cada vez más comenzarán a verlo como su cuenta de ahorros. El estudio de yoga, el restaurante, la cadena de hoteles podrán recaudar capital para mejorar su negocio e innovar. Y creo que ese dinero sólido se va a expandir por Sudamérica, África y Asia. Va a marcar tendencias con China. Así que creo que el futuro son los valores estadounidenses, la tecnología estadounidense, no solo haciendo grande a Estados Unidos, sino también llevando prosperidad económica a todo el mundo. Bueno, Michael Saylor, quiero darte las gracias. Gracias por explicárnoslo, por hacerlo más comprensible, creo, para que la gente común pueda entenderlo y sentirse cómoda con ello. Porque realmente se siente como si este fuera el futuro hacia donde nos dirigimos. Y gracias por acompañarnos un momento. Gracias por la oportunidad. Pues fíjate lo que está visualizando esta persona, no solamente es el tema de poseer un poco de Bitcoin, sino que se va a estar integrado en un montón de plataformas. Los bancos ya está pasando lo que él está diciendo. Ya los bancos ahora dicen, dame tu Bitcoin y yo te suelto en garantía, pero vienen las aseguradoras. Entonces, hoy en día la gente va a empezar a invertir y no descartes que en los próximos años salgan productos de aseguradoras en Bitcoin, ¿sí? Ya no invirtiendo en dólares, ya no invirtiendo en otro tipo de moneda, sino en Bitcoin. Eso va a pasar tarde que temprano, ¿ok? Ahora bien, vamos a platicar la última parte de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Esto es importantísimo que tú lo comprendas porque si ya entendiste un poquito acerca del tema de Bitcoin, ahora te voy a dar una clase de economía en 15 minutos. La deuda de Estados Unidos. Acuérdense que el dinero no está respaldado literalmente por nada más que por deuda. Entre 2009 y 2025, la deuda total de Estados Unidos pasó de 11.9 billones a 37.4 billones de dólares. O sea, se incrementó la deuda un 214%. Entonces, cada ciudadano que hoy día nace en Estados Unidos y en muchos países ya está endeudado. Y quiero mostrarles una gráfica en vivo, deja ver si la tengo por acá, de cómo, yo cuando la veo me da hasta pánico porque es impresionante ver cómo se mueven estos datos. Chequen esto, señores. Vean este dato. Esto es en vivo. La página es usedebclock.org. Esto que ustedes están viendo aquí, la deuda nacional de Estados Unidos no para de subir. O sea, este es en vivo. Están viendo cómo sube y sube y sube. Esto no para. Esto está como la blockchain 24/7 conectado. Y es impresionante la cantidad de dinero que imagínense, o sea, pasan segundos y vean la cantidad de dinero que sigue aumentando la deuda. O sea, esto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, o sea, no para. Y mañana que lo vas a ver en 38.200 y luego en 38.300 y al rato en 39 y al rato va a llegar a 40 billones. Y ese es uno de los grandes temas que hoy tiene en jaque al Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo parar todo eso a final de cuentas o todas las medidas que tiene que hacer económicas? O sea, cuando tú ves en vivo eso, wow, dices, ni siquiera alcanzas a parpadear y sigue aumentando la deuda cada segundo. Entonces, hoy está en una cierre de gobierno y algunos hablan de una próxima parálisis
financiera y vean esto importante, que es un cierre de gobierno para los que no saben del tema, que se llama Government Shutdown. En Estados Unidos el gobierno no puede gastar dinero si el Congreso, Senado y Cámara de Representantes no aprueban presupuesto. Cuando no se ponen de acuerdo, el gobierno se queda sin autorización legal para gastar. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a cerrar agencias federales, miles de empleados públicos quedan sin pago, se suspenden servicios no necesarios o no esenciales, a eso se llama Government Shutdown. Ok, ¿qué está pasando actualmente? Hay tres razones principales detrás de este cierre que hoy lleva 36 días de paro el gobierno en Estados Unidos. Y vean lo que está pasando a nivel mundial, porque esto es importantísimo que lo entiendas, porque obviamente afecta al mercado de cripto para bien y para mal, ¿ok? Hay un conflicto político externo, ya saben, republicanos con demócratas siempre peleándose, ¿no? Pero algo importante, la deuda y déficit que se los acabo de mostrar, más de 35 billones, que ya está en 38 billones de deuda y sigue creciendo. Hay grupos que dicen hay que recortar de manera drástica ciertas cosas y otros dicen, ni madres, vamos a ir gaste, 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 ¿no? A seguir imprimiendo dinero de la nada. Hay presión sobre los programas sociales. Desacuerdo incluye fondos de inmigración, asistencia alimentaria, programas de salud. Ninguno quiere ceder. ¿Cuál es el resultado de esta parálisis que hoy en día está pasando? Se detuvieron ya pagos a empleados federales. Llevan 36 o 37 días sin cobrar. Los aeropuertos se vuelven caóticos y ya hoy se anunció suspensión de vuelos en creo que en 10% de los aeropuertos. Programas sociales están en riesgo. El dólar obviamente está perdiendo toda la confianza a nivel mundial o internacional. Eso está sacudiendo todos los mercados. Es una parálisis financiera provocada por la política. Entonces, ok, aquí está. 5 puntos importantes. Si se para el gobierno, véanlo en términos sencillos. Si no hay lana, se deja de gastar. Frena la economía. Acuérdense que la economía de Estados Unidos es medido. No hay contratos federales, pagos a proveedores aplazados, se congelan proyectos, ¿cuál es el impacto a nivel país? Hay menos actividad económica, menos crecimiento y obviamente un riesgo de recesión fuerte. Más de 800,000 trabajadores sin pago y sin consumo. Si no estás cobrando, pues no vas a gastar. Y eso incluye controladores de tráfico, agentes, trabajadores de seguridad social, empleados de servicios sociales. Cuando no hay ingresos, se detiene el consumo, que es el motor prácticamente de la economía de Estados Unidos, señores. Así de simple. ¿Cuál es el impacto? Caída en ventas, restaurantes, comercios, turismos, viajes, ¿sí? Tercer punto. Déjame mover esto que me está tapando aquí. Tercer punto. Caos aeroportuario y logística. Ya hoy se anunció 10% menos vuelos en aeropuertos clave. Si hay menos vuelos, hay retrasos, hay cancelaciones, se afecta todo. Transporte, pérdidas en turismo, negocios, aumenta costo de transporte, riesgo en programas sociales. Un juez ya ordenó que el gobierno restaure fondos del programa de alimentos porque millones de familias quedarán sin comida si el cierre sigue. ¿Cuál es el impacto? Tensión social, presión política, inestabilidad, ya están habiendo manifestaciones y lo más importante, pérdida de confianza en el dólar y en los bonos del tesoro. ¿Cómo tú inviertes en un país, hablando de los bonos del tesoro, si el país está en jaque, si el país no tiene finanzas sanas? Entonces, ¿qué sucede? Los inversores buscan refugio fuera del dólar. Presta mucha atención a eso. Es como si te estuvieran diciendo Estados Unidos no puede manejar sus propias cuentas. Entonces, los activos alternativos suben. ¿Cuáles son los activos alternativos? Oro y Bitcoin. Ahí están algunas notas de hoy. Mira lo que está en redes sociales. Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos en el primer día de restricciones aéreas por el shutdown. ¿Ok? Millones de estadounidenses se convierten en peones. Cierre de gobierno el más largo de la historia. 35 días ya de cierre. O sea, en serio, la situación está complicada. Ahora, financieramente, en el mercado financiero, ¿esto qué tiene como consecuencia? Cuando el gobierno de Estados Unidos entra en un cierre, el mercado lo que hace es interpreta que hay incertidumbre y falta de control. Entonces, ¿qué sucede con los activos financieros? Veámoslo uno a uno. La bolsa, pues hay volatilidad, caídas, por eso están viendo el Standard & Poor's moviéndose, la bolsa de valores sacudiéndose, el dólar se debilita por la pérdida de confianza, todas las monedas comparadas con el dólar, prácticamente el dólar se está debilitando, los bonos del tesoro se están vendiendo, nadie quiere bonos. El oro empieza a subir como refugio de valor. De hecho, si uno ve la gráfica del momento de que empezó todo esto, el oro fue cuando empezó a repuntar. Y el Bitcoin y el cripto sube, escúchalo bien, por fuga del sistema tradicional. El dinero busca activos fuera de control del gobierno y del sistema bancario. ¿Qué te dije que era el Bitcoin al inicio?
que no depende de los gobiernos y no depende de los bancos, señores. Presta mucha atención a esto porque esto tiene mucho que impactar, o sea, todo lo que está pasando es brutal. Cuando el sistema se detiene, nacen nuevas oportunidades. Acuérdense que dicen los japoneses, crisis es oportunidad. El bico no espera. Cuando el gobierno se detiene, el dinero nervioso busca refugio. El riesgo sale de la bolsa. La desconfianza pega al dólar. El capital inteligente entra a Bitcoin, a oro y activos escasos. Cada cierre de gobierno expone una verdad incómoda. El dólar depende del gobierno, el Bitcoin no. Ahora, todo esto, ¿cómo favorece al Bitcoin? Pues muy sencillo. Durante una crisis fiscal se genera un sentimiento global de si el gobierno no puede manejar su deuda, tengo que buscar una alternativa. Eso es lo que piensa la mayoría de los inversores institucionales. La gente de a piso está más preocupado porque ahorita no va a cobrar y todo, no ve el nivel macro. Pero el Bitcoin no depende del gobierno, no necesita presupuesto, no se imprime, ya está el protocolo hecho. No tienes que, no va a haber una máquina donde va a estar imprimiendo más. Ah, oye, hay crisis, oye, ahora vamos a imprimir 1000 Bitcoin diarios, ya no 450. No se puede. El Bitcoin son 450 Bitcoin. Cada que el sistema tradicional muestra una debilidad, el Bitcoin se fortalece en su narrativa. Y escucha, y esta frase que me encantó, la puse, la gente no corre hacia Bitcoin cuando quiere ser rica, corre hacia Bitcoin cuando deja de confiar en el sistema. Yo no confío hoy en día en la situación financiera económica de mi país. Y si yo estoy seguro que si pronto por Venezuela, por Argentina, por Ecuador, por Bolivia, por España, por Estados Unidos, todos piensan lo mismo, señores. Si tú quieres seguir confiando en la moneda de tu país con todo esto que está pasando, pues allá tú. Ahora, ¿qué beneficio tiene también un tema importante? De repente puedes escuchar, oye, que se bajan las tasas de interés de la Fed. Y dices, ¿qué chingado es eso? Perdón que lo diga de esa manera. Te dije que te iba a dar una clase de economía express. ¿Qué es la tasa de interés de la Fed? Es el porcentaje que los bancos pagan por pedir dinero prestado a la Fed. La Fed es la que inyecta todo el capital. Cuando la tasa baja, escúchalo bien, los bancos bajan sus tasas y por lo tanto el pedir prestado se vuelve barato. Es decir, si el banco baja la tasa, voy y pido dinero. Entonces, ¿qué ocurre cuando la Fed baja la tasa? Los créditos se abaratan, las hipotecas, los préstamos personales, empresariales cuestan menos. Se incentiva el consumo, porque obviamente al ver dinero barato puedes consumir más y entonces vuelve la economía a empezar el movimiento. El dólar se debilita. Al haber más dinero circulando, es un arma de doble filo. Hay más dinero, pero el valor del dólar puede bajar. Por eso no pueden bajar la tasa de madrazo, porque el dólar se desploma. Los mercados suben, invertir en acciones o criptomonedas se vuelve más atractivo porque los rendimientos fijos bajan. ¿Por qué la Fed hace un recorte? La Fed hace un recorte cuando la economía se está enfriando o hay un riesgo de recesión. ¿Para qué? Para estimular el consumo. Acuérdense que Estados Unidos es uno de los países de mayor consumo, o sea que su economía es de consumista, así de simple. Entonces tiene que estimular el crecimiento. En cambio, si sube las tasas y la inflación está alta, pues se frena el gasto. Así de simple. Entonces, todo esto es cuestión económica. Ahora, todo esto, ¿por qué favorece a Bitcoin? Perdón, me regresé. Todo esto, ¿cómo impacta? ¿Qué beneficio tiene para el Bitcoin si se reducen las tasas? Entonces, el dinero se vuelve barato, lo que te decía, hay más dinero circulando y entonces los inversionistas buscan opciones más rentables, buscan dinero a activos de riesgo como las acciones y criptomonedas. Aumenta la inversión en Bitcoin. Cuando el dinero es barato y los rendimientos bancarios son bajos, los inversionistas buscan activos alternativos para sacar mayor ganancia. Te prestan dinero barato, pues buscas dónde sacar más rentabilidad. ¿Cuáles son los mercados que dan más rentabilidad hoy en día? El mercado de las criptomonedas. Así de simple. Al momento, el dólar se debilita a otras monedas. Mira la evolución del precio de Bitcoin, ya estoy por acabar, comparado cuando se bajan las tasas de interés. La tasa de interés se ha mantenido o sea, del 1 al 5% promedio, ¿no? Del lado derecho, ahí ves del 1, menos 2, menos 3, 5%, ¿ok? Cuando la tasa de interés llega a un pico alto y la tiene que reducir la Fed, históricamente el precio del Bitcoin sube. Pasó en el 2020, que se tuvo que bajar del 2018 al 2020 la tasa de la Fed y el precio del Bitcoin ese año subió en el 2021. Luego, del 2021 a la fecha prácticamente ha subido la tasa de la Fed y ahora empieza a bajar. Y mira dónde está Bitcoin en estos momentos, en $100,000. ¿Qué puede pasar? Que se dispare el precio. Es una proyección. ¿Qué beneficio tiene para el Bitcoin si se reducen las tasas de interés? Fíjate, notas que saqué de hoy de internet. Reapertura de gobierno podría favorecer recorte de tasas en la Fed en diciembre. La Fed debe mantener la venta abierta. O sea, ya está
que si se recorta, al momento de reaperturarse los gobiernos, es muy posible que las tasas de la Fed se recorten en el siguiente mes. Si eso pasa, no descartes que el precio del Bitcoin pueda subir. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 30 días con toda esta situación de la economía de Estados Unidos? Que mucha gente dirá, oye, el precio del Bitcoin ha bajado. Tenía gente que me mandaba mensajes, oye, Eduardo, el precio del Bitcoin bajó, ¿qué va a pasar? Si no conoces el contexto mundial, pues te vas a paniquear. Pero mira, el último mes ha bajado un 17%, tocó los 120 y tantos mil dólares y llegó a estar inclusive en 99, ¿eh? O sea, bajó, sí, si tú ves el contexto así en cortito en 30 días. Pero si tú lo ves en el año, ¿qué ha pasado? El año pasado estaba en 70 y tantos mil en estas fechas, hoy está en 100 mil, tocó 125, pero hoy está en 100 mil. Aún así, si tú lo ves en un año, ha crecido 33%. Dime qué banco te paga un 33% anual poseyendo Bitcoin. Y mira lo que viene. Bitcoin cae a 103,000 dólares, ¿no? Pero los inversores de largo plazo acumulan más que nunca. En los últimos 30 días, los inversores fuertes, ahorita que bajó, ¿sabes qué hicieron? Compraron 375,000 Bitcoin en los últimos 30 días. Y la gente panicándose por vender sus 0,0005 satoshis, ¿no? Porque bajó de precio. Y los inversores comprando de manera desmedida. Las wallets de ballenas acaban de comprar en los últimos 30 días 375,000 bitcoins, señores. Con toda esta información, yo te pregunto, ¿el Bitcoin va a llegar sí o sí a 250,000 dólares, medio millón o 1 millón de dólares? Y esa pregunta es equivocada. La pregunta es, ¿cuántos vas a tener en tu poder cuando eso suceda? Entonces, señores, de mi parte es lo que quería compartirles hoy. Espero que esta información haya sido de alto valor. Es información creo que muy importante. Vamos a parar la grabación y ahorita le cedo aquí el micro a mi compañero.